Cuando el 15 de septiembre de 1988, EMI Records da a conocer la noticia de que el carismático Fish se alejaba de Marillion, la banda se vio ante la dicotomía de haber encontrado, por un lado, la necesaria distensión que la salida de su cantante les auguraba, pero por el otro, los enfrentaba a la difícil situación de encontrarle un reemplazo. Alentados por la buena recepción y el más que aceptable nivel de ventas de Clutching at Straws, no tardaron en divulgar la búsqueda, como tampoco en dar con el candidato, ya que Darrell Way, miembro fundador de Cordair, convenció al cantante y tecladista Steve Hogarth, de 32 años, que respondiera a la convocatoria enviando una cinta de demo. Interesados por el material que recibieron de este ex miembro de The Europeans y recientemente de How We Live, concertaron una reunión el 24 de enero de 1989 en la casa de Pete Reguabas, que debió realizarse en el garage de la vivienda por los problemas de alergia del candidato a los gatos que pululaban en el hogar del bajista. La sesión que llevaron a cabo en esa oportunidad resultó muy satisfactoria, y la banda quedó gratamente impactada por la destreza vocal del visitante, reforzada además por muchas más demos que él mismo llevó, curiosamente, dentro de una caja de plástico roja contra incendios. No obstante lo cual, la decisión de proseguir con su acercamiento a la banda se dilató más de la cuenta, ya que Hogarth había recibido un ofrecimiento muy tentador para participar de una gira por Estados Unidos como tecladista de la banda inglesa de rock alternativo The, liderada por Matt Johnson. En una entrevista que Classic Rock le realizó a Hogarth en 2001, declaró que en ese momento crucial de su carrera tuvo que optar entre la banda más moderna del mundo y la menos. Pero dado que Marillion le ofrecía un puesto como socio igualitario y un acuerdo permanente, finalmente se terminó inclinando por integrar la menos moderna del planeta y correr el riesgo. De última, las magras experiencias que había recogido a la fecha lo habían fortalecido lo suficiente como para poder afrontar este nuevo desafío, ya que ninguno de los 3 álbumes que sacó con The Europeans, y el único que vio la luz con How We Live, alcanzó algún logro, a punto tal que hasta llegó a considerar dedicarse a otra actividad alejada de la industria musical. En su número del 18 de marzo de 1989, la revista Kerrang publica las primeras fotos de la nueva formación y da cuenta de su flamante integrante, poniendo en conocimiento de los lectores, y especialmente de los seguidores de la banda, que provenía de una corriente musical completamente ajena al progresivo, que nunca había tenido contacto con un álbum del Bufón, y cuyo aspecto contrastaba sobremanera con el de su predecesor. Las sospechas de que no estaría a la altura de dar con la talla del gigante que había conducido a la banda hasta aquí, resultaban evidentes para la mayoría, más aún considerando que se trataba de un músico que venía de incursionar en la New Wave y el pop. Más adelante, comprobarían también que su tono vocal y su desempeño en escena tampoco harían recordarlo más que para determinar las evidentes aunque inconducentes diferencias, sobre todo cuando se trataba de un asunto tan simple de tómalo o déjalo. El 28 de abril de 1989 se encontraban en Outside Studios, cerca del pueblo de Checkdon, grabando su 5º trabajo en estudio, y recién el 8 de junio se presentan en público bajo el seudónimo de Low-Fat Yogurts con su nuevo cantante ante unos 100 seguidores, en el pub Crooked Billet de Stoke Row, a 72 kilómetros de Londres. La presentación oficial de Hogarth ante una más nutrida cantidad de fanáticos aconteció el 1 de agosto en la Brixton Academy de Londres, oportunidad en la cual grabarían el video promocional de Hawks and You. El álbum terminó saliendo a la venta el 25 de septiembre con el título Seasons End, producido por la banda Inek Teedes e integrado mayoritariamente por pistas compuestas antes de la incorporación de Hogarth, y cuyas letras habían sido escritas por encargo de la discográfica a John Helmer. Solo los temas History y The Space se atribuyen al nuevo cantante, esta última parcialmente adaptada de una pieza inédita de How We Live, su antigua banda.
Respecto de la canción de Unenvited Guest, inspirada en la epidemia del SIDA y que fuera lanzada como sencillo, muchos consideran que incluye referencias indirectas al ex líder de la banda, cuando menciona a ese invitado que nadie invitó y que se niega a irse, lo que podría interpretarse como una metáfora de su presencia en el espíritu de sus viejos compañeros. La crítica recibió este nuevo lanzamiento muy favorablemente y destacó la nueva faceta que adoptó la banda, producto del tono personal que le imprimió su nueva voz, muy distante de la acostumbrada, y que parecía ofrecerles la oportunidad de posicionarse en un nuevo territorio, en el cual ya no había lugar para el bufón melancólico y su tono idiosincrásico. El arte de tapa, obra de Bell Smith Studio, también corrobora ese nuevo aspecto, aunque con referencias sutiles a las creaciones icónicas de Mark Wilkinson, quien había declinado continuar con ellos en favor de trabajar para Phish. Salvando las distancias, y por lo que significó para cada una de las agrupaciones, no sería desacertado considerarlo en cierto sentido como el A Trek of the Tail de Genesis, y quizá en este caso con el riesgo adicional de haber apelado a una voz foránea al seno de la banda. La primera presentación oficial que realizaron aconteció el 5 de octubre en el Palais des Sports en Besançon de Francia, y 2 días después el álbum se posiciona en el 7º lugar en la lista de éxitos del Reino Unido, permaneciendo visible en el ranking durante 4 semanas. Las 32 presentaciones que realizaron en el primer tramo de la gira promocional, mayoritariamente por Europa y que incluyó 2 conciertos en Estados Unidos, concluyeron el 18 de diciembre con su tradicional espectáculo navideño en el Hammersmith Odeon de Londres. El segundo tramo de otras 75 fechas se inició el 26 de enero de 1990 frente a 180.000 espectadores en el Hollywood Rock Festival de Río de Janeiro, y finalizó con entradas agotadas en el One Way Arena el 12 de julio. Esta recorrida mundial, que abarcó 17 países, tuvo la particularidad de ser la más extensa que la banda haya realizado con Hogarth a la fecha. El 5 de diciembre de 1997, Seasons End terminó siendo distinguido con certificación oro en su país al alcanzar las 100.000 copias vendidas. A pesar de que la gira de Seasons End cosechó sus frutos, y la respuesta de los seguidores y del público en general fue excelente, el sello no quería que este renacimiento de la banda experimentara un descenso en las ventas, y para garantizarle su apoyo, necesitaba que les aseguren que su próximo álbum ofrecería 3 sencillos exitosos. Fue así como en junio de 1990 se instalaron en Stanbridge Farm Studios, en las afueras de Brighton, para desarrollar nuevo material, conscientes de que ya no disponían del que sí contaban para su anterior trabajo, previo a la llegada de Hogarth, aunque de muy buen ánimo y con la firme intención de completar la tarea en 2 o 3 semanas. Pero el problema que surgió al poco tiempo de llegar, es que debían lidiar para componer desde cero con un nuevo miembro acostumbrado a seguir un método de trabajo distinto, esto es, cumplir con horarios estrictos para construir las canciones de manera metodológica, en lugar de improvisar y hacer encajar las partes que sonaban bien, que habitualmente usaban los viejos integrantes. Ni hablar de los tiempos de distracción que solían emplear jugando al billar o bebiendo, en espera de que la inspiración los abordara, mientras que el malestar y la inquietud del cantante crecían, al punto tal que ni las salidas recreativas que organizaron para distender la tensión, pudieron disimular el fastidio del novel miembro. Cuando llegaron a una situación de punto muerto creativo, surgió la necesidad de que Hogarth se tomara un descanso del estudio para centrarse en escribir las letras, mientras el resto se dedicaba a componer la música. Y aunque el distanciamiento temporal de 2 semanas entre las partes apaciguó los ánimos, dado que el progreso creativo seguía estancado y los costos de la discográfica se incrementaban, Nick Garfield, en su carácter de representante del sello y responsable de la banda, se trasladó a Stanbridge para supervisar el trabajo. A pesar del disgusto que su presencia generó en la banda, su aportación marcó el rumbo que la discográfica pretendía, y la alegre canción de amor No One Can, que les indicó como candidata a uno de los sencillos exitosos que se esperaba de ellos, despejó cualquier posibilidad de explorar otro camino que no fuera ese. Al final, y si bien eso era lo último que la vieja camada quería, se vieron forzados a concluir con el interminable proceso de composición adoptando ese rumbo y refiriéndose al respecto. Treguabas cree recordar que fue Mosley quien dijo, no vamos a pagar más por estas tonterías. Obviamente, las sospechas de que el nuevo miembro los terminara arrastrando al ámbito radiofónico comercial del que provenía, cobraban fuerza. Concluido el proceso en Stanbridge, que se prolongó hasta diciembre, se trasladaron a The Moles Club, un local convertido en estudio en la localidad de Bath, en Somerset, para registrar los demos.
Y ese mismo mes ofrecieron 3 conciertos en el club de fans de Mols, nuevamente bajo el seudónimo de Low Fat Yogurts, presentando algunas de sus nuevas creaciones. A principios de 1991, ingresaron a Hogan Manor, de Oxfordshire, para registrar el álbum, y si bien pensaban contar con la producción de Chris Kemsey para repetir la experiencia de Misplaced Childhood y Clutching at Straws, dado que él mismo estaba comprometido con los Rolling Stones, dispusieron en su lugar de Christopher Neil. La experiencia de Neil con Mac and the Mechanics resultó crucial para ser elegido por la discográfica, en la creencia de que pretendían convertir a Marillion en el éxito discográfico que Mac Rutherford había logrado con su banda. No obstante, y para despejar los temores, el propio Neil les aseguró que no los iba a convertir en una banda pop, ya que su hijo era fanático de ellos y no se lo perdonaría. Pero la necesidad de cumplir con las indicaciones que le impuso el sello y el requerimiento de contar con 3 sencillos exitosos en lugar del único que tenían, pudieron más, y se vio forzado a que los músicos trabajen contrarreloj y sin espacio para que los resultados maduren lo suficiente. El 28 de mayo de 1991 se lanzó el primero de ellos como Cover My Eyes, pero su sonido pop y alejado de los seguidores solo alcanzó para que se posicione en un decepcionante puesto 34 en la lista de éxitos del Reino Unido. No One Can fue el siguiente en salir al aire el 3 de junio y a pesar de que ingresó en el ranking en el puesto 36, empezó a ganar buena difusión en la radio, lo cual alivió a la discográfica para destinar el grueso de su presupuesto promocional al último sencillo del rapero estadounidense Vanilla Ice, titulado Satisfaction, el cual terminó en un rotundo fracaso. Conscientes de ese error y de que terminaron perjudicando a Marillion, reforzaron y redirigieron los fondos promocionales a No One Can, pero ya era demasiado tarde, ya que las emisoras radiales se habían enfocado en otro material. El larga duración salió al mercado el 24 de junio con el título Holidays in Eden, pero aunque alcanzó el número 7 en la lista de éxitos británica, al igual que su antecesor, y cumplió con las expectativas de entregar el álbum que la discográfica quería y el productor les indicó, no captó la atención del público crossover al que estaba dirigido, y mucho menos, supo ganar el corazón de los adeptos de la banda. Y seguramente tampoco, el del hijo de Christopher Neil. Las críticas que recibió no reparaban tanto en su perfil comercial, sino en su falta de profundidad y en la carencia de los pequeños detalles que caracterizaban a sus anteriores trabajos. La gira promocional, que no tuvo el poder de convocatoria de la anterior y hasta tuvieron que cancelar la programada en el Wembley Arena por la baja venta de entradas, arrancó el 10 de julio en The TikTok Club de Coventry y finalizó el 16 de abril del año siguiente en Bembo's 365 Club de San Francisco, abarcando un total de 72 fechas a lo largo de 17 países. A partir del 9 de mayo, continuaron de ronda otras 29 fechas visitando 15 países, dentro de cuya recorrida celebran los 10 años de existencia de la banda, organizada en 2 tramos, uno por Europa y otro por América del Sur y del Norte. En retrospectiva, Hogarth declaró que si bien el sello fracasó en su intento y los arrastró con su error, se alegra de que haya ocurrido, ya que si hubieran tenido éxito con No One Can, los habría colocado en un lugar donde no se habrían sentido cómodos y considera que se hubieran terminado separando. Lo más importante que pudieron rescatar de esta experiencia es que no eran una banda pop, que no servían para componer sencillos de éxito y que debían mantenerse fieles a su instinto artístico, por encima de que les impongan condiciones o lineamientos basados en los niveles de ventas futuros. Ese planteo les imponía la necesidad de instrumentar cambios significativos, parte de los cuales habían comenzado a principios de ese 1992, cuando emprendieron la reforma de un almacén industrial en la zona de Exchange Street, de Aylesbury, para adaptarlo como estudio de grabación y ensayo, a pesar de la oposición de la discográfica. Lo denominaron The Racket Club, en alusión a la doble acepción del término inglés racket, ya que puede referirse al implemento deportivo usado en el tenis o para significar un ruido fuerte o molesto. Esta decisión, afortunadamente los preparó para cuando EMI Records decidió desvincularse de la banda, algo que terminaría ocurriendo a futuro. Fue allí donde empezaron a concebir el nuevo álbum,
cuya temática estaría inspirada en una noticia que Hogarth había escuchado tiempo atrás en la radio, referente a una joven de 22 años que había sido encontrada por la policía la noche del 27 de noviembre de 1988, deambulando confundida, desorientada y sin pronunciar palabra alguna, cerca del puente Severn entre Inglaterra y Gales. Si bien la historia tuvo un final feliz y la jovencita terminó siendo identificada por sus padres, quienes admitieron que había sufrido una profunda depresión, dio pie para que la historia sirviera de embrión y recién germinara ahora, para un nuevo trabajo conceptual en la imaginación del cantante. Hogarth les planteó la sugerencia a sus compañeros, y todos aceptaron el desafío, por más suicida que parezca, ya que el último trabajo conceptual de la banda había sido Misplaced Childhood, que databa de 1985 y ya parecía una locura en ese entonces. El sello aprobó la idea, más que nada como un acto de lealtad, ya que Marillion había dejado de ser una prioridad, y los esfuerzos de ventas de la compañía estaban enfocados en explotar comercialmente el legado discográfico de Queen y Pink Floyd, y apostando fuertemente por bandas en ascenso como Blair y Radiohead. El anticipo que recibieron de la discográfica para darle forma a este nuevo trabajo, lo utilizaron para instalar en el Racket Club equipamiento nuevo. Y como parte de las reformas integrales por las que estaban atravesando, aunque esta vez ajena a sus decisiones, fue la designación de un nuevo vínculo con la discográfica. Se trataba de Nick Mandor, uno de los pocos ejecutivos del sello que defendió la transición artística de la banda tras la salida de Fesh, entendiendo que necesitaban evolucionar sin perder su esencia. El único problema para la mayoría de la banda, aunque para beneplácito de Hogarth, consistía en que su metodología de trabajo era la de sacar el mayor provecho del tiempo, reducir los costos y producir un álbum rápido, duro y crudo, en consonancia con la política de los directivos. Nada de largos recreos e interminables internaciones en espera de la inspiración creativa. Afortunadamente, Mandor les asigna como productor a Ed Meegan, un viejo conocido de la banda, ya que se había desempeñado como operador de cinta en los estudios Sound y Maison Rouge de Londres, cuando grabaron Fugazi, una década atrás, y conocía perfectamente la forma de trabajar que tenían. Por lo tanto, y contrariamente a la idea de Mandor, convinieron en tomarse el tiempo de desarrollo que consideren conveniente, en favor de obtener un producto que esta vez esté en consonancia con el estilo y la inspiración artística de los músicos. Otra de las cuestiones que jugó a favor de ampliar el horizonte conceptual de la obra que tenían entre manos fue la repentina oportunidad que se les presentó para grabar en el castillo de Marouet, en la región de Dordoña, al sur de Francia, propiedad de Miles Copeland, hermano del baterista de The Police y director del sello estadounidense IRS Records. Dado que The Racket Club se encontraba en pleno proceso de adecuación y el castillo ofrecía el ámbito perfecto para dar vida al álbum conceptual, oscuro y atmosférico que tenían pensado, en febrero de 1993 se trasladaron a esa casa de terror de la Hammer, como la definiera Steve Rothery, una edificación del siglo XIII con paredes de piedra, pasadizos secretos y un aura medieval. Arribaron con un montón de riffs y acordes, pero que requerían muchas horas de trabajo, por lo cual debieron implementar un esquema de tareas bien estructurado. Solo pararían para desayunar, almorzar, cenar y eventualmente disfrutar de unas copas por la noche, para luego continuar hasta que el cansancio les ganara. Como a Meegan le encantaba experimentar, decidió arrancar con la batería de Mosley y no paró hasta estar convencido de que logró lo que buscaba. Pero al segundo mes de seguir con esta rutina tan minuciosa de trabajar con cada instrumento, terminó provocando la inquietud de los músicos, quienes le expresaron su preocupación respecto de los tiempos acotados que les habían requerido. Pero en lugar de darles una respuesta, el productor les planteó una pregunta, consistente en si querían desarrollar simplemente un disco o una obra maestra, ya que él consideraba que ésta podría serlo. Optaron entonces por la vía de la obra maestra, y el tema quedó zanjado. Quizá haya sido este el momento en que la banda decidió cruzar el umbral que les permitió llegar a ser lo que terminaron siendo, establecer su nueva identidad, y romper el cordón umbilical que los ataba al gigante escocés y su bufón atormentado. Y de una vez por todas, dispuestos a pagar el precio que sea necesario. A medida que el trabajo progresaba, también se colaban elementos autobiográficos o incluso otros que no encajaban en el marco conceptual de la joven en el puente, como la pieza Pepper Lies, referida al empresario de los medios Robert Maxwell, incluida por insistencia de Meegan para romper con el aire melancólico del álbum. La minuciosidad que habían convenido adoptar los llevó a simular el fallecimiento del corrupto magnate al caer desde su yate al mar,
para lo cual se trasladaron a una cueva cercana al castillo, y arrojaron una piedra al espejo de agua en su interior para captar el sonido. Luego de 3 meses en Marwood, tiempo promedio más que suficiente para grabar un disco, se trasladaron al estudio Port Street de Liverpool para seguir grabando, al tiempo que la paciencia de la discográfica se agotaba, y la preocupación de Mander se incrementaba, a punto tal que les llegó a recriminar que hayan gastado 30 libras para comprar una cafetera. Ni hablar cuando Hogarth decidió trasladarse en tren a la casa central del sello en Londres, para convencerlos de que necesitaba tomarse una semana para evitar una crisis familiar y, de paso, expresarles que los esfuerzos que estaban empeñando en el álbum y los gastos que demandaba valdrían la pena. El cantante obtuvo su semana a regañadientes, aunque fue un tiempo insignificante al lado de los otros 4 meses que dedicaron en Port Street, y que lo sometía a la presión de tener que cumplir sobradamente con las expectativas que habían generado. Transcurridos 7 meses desde el inicio, la espera llegó a su fin, y a pesar de que el vínculo con la discográfica había alcanzado su punto más débil, aún quedaba resto para que les organizaran un gran evento de lanzamiento en el Planetario de Londres, a celebrarse el 7 de febrero de 1994, para lo cual convocaron a diversos medios y ejecutivos del ambiente, pero sin adelantar mayores detalles. Para asegurarse un mayor nivel de concurrencia, el sello hizo trascender que se trataba de un nuevo álbum de Pink Floyd, lo cual fue un gran error, ya que los que finalmente asistieron al evento se llevaron una gran desilusión. Una vez oficializado el lanzamiento de Brave, y a pesar de la buena acogida que le dispensó en general la crítica, no tuvo la misma repercusión a nivel comercial, registrando la peor performance de un álbum de la banda en la lista de éxitos del Reino Unido con su magro 10º puesto, y con el agravante que ninguno de sus 2 singles superó el 30º lugar. Ni siquiera captó la atención de una gran parte de su propia base de seguidores, y los magros resultados económicos que recaudó, hicieron que su vínculo con la discográfica quedara pendiente de un hilo. La portada, nuevamente fue obra de Bell Smith Studio, y el rostro de la mujer pertenece a la fotografía de una modelo, que el diseñador Carl Glover encontró y adaptó al efecto. Luego recibieron la noticia que se trataba de Jennifer Stevens, oriunda de Dallas, Texas, y que el autor de la foto era su amigo, el artista estadounidense Michael Johnson, el cual estaba dispuesto a demandarlos si no llegaban al arreglo que finalmente acordaron, y cuyos detalles no trascendieron. La escritura ilegible superpuesta sobre el rostro de la joven se descubrió posteriormente que pertenecía a un fragmento referido al sábado 15 de julio de 1944 del diario de Anna Frank, aunque fue seleccionada por el propio Bell Smith en base a un contexto puramente estético, sin reparar siquiera en su fuente y sin conexión alguna con la temática del álbum. Para la gira promocional de 74 fechas, acontecidas entre el 20 de febrero y el 3 de septiembre, recorriendo 18 países, decidieron presentar el álbum completo, y Hogarth interpretó al personaje de la historia caracterizado con el aspecto de una joven, recordando a las representaciones que solía hacer Peter Gabriel con Genesis. Pero tampoco lograron retener a la audiencia, ni mejorar la situación por la que atravesaba el álbum, ya que las copias vendidas no llegaban ni a la mitad de lo que habían alcanzado con Seasons End. Era obvio que la propuesta musical que ofrecían se encontraba en inferioridad de condiciones frente a la naciente corriente Britpop, con bandas como Blair, Oasis, Suede o Verve. Evidentemente, el precio que terminaron pagando en su momento por hacer lo que sentían fue alto, aunque el tiempo les daría revancha, ya que el álbum fue reeditado 3 veces a lo largo de 23 años. Lo interpretaron en escena en 3 oportunidades, la primera en 2002 y las otras 2 en 2013, y contó con una versión cinematográfica de 50 minutos dirigida por Richard Stanley, que se estrenó el 7 de febrero de 1994. Más allá de este merecido reconocimiento tardío, es importante destacar que en aquellos días pudieron demostrar que todavía quedaba lugar en las listas de éxitos para la oscura e intrincada propuesta anticomercial que ofrecían. Pero sobre todo, que el riesgo que asumieron los consolidó como banda, les permitió definir una renovada identidad y al fin y al cabo, ofrecer una clara prueba de que eran capaces de sobrevivir a la partida de la voz líder y el bufón que los había conducido a su consagración.